Buenas noches, amigos. Una vez más en estas transmisiones de los miércoles con noticias de astronomía, ciencias y tecnología. Vamos a comenzar. Bueno, primero, me imagino que todos sepan las condiciones por las que está pasando Cuba. Tienen un huracán que está saliendo ya después de haber atravesado el territorio, pero además se volvió a caer todo el sistema electroenergético nacional cubano. Es decir, que hay un apagón generalizado en la isla. Y bajo las condiciones actuales con un huracán, con un sistema electroenergético destruido, caído, y un huracán atravesando la isla, eso es, no sé, esa combinación está fea. Está fea. Lo lamento mucho por todas las personas que habitan allí, los que conozco sobre todo. Bueno, ayer, como todos saben, fue día de elecciones a nivel nacional aquí en los Estados Unidos. Y casualmente, porque yo me enteré de casualidad, pero desde la base Vandenberg, la base de la Fuerza Espacial de Vandenberg, se hizo un lanzamiento de prueba a un misil balístico intercontinental, un ICBM. La cosa es que yo me encuentro con este asunto de que casualmente, en medio de las elecciones, se hace una prueba de un misil balístico intercontinental, que esto se llama Minuteman, o sea, Minuteman, se escribe Minuteman 3. Y son unos misiles, bueno, relativamente viejos, pero son los que están en guardia constante para prevenir, ¿no? Supuestamente una guerra nuclear. Y bueno, la Fuerza Espacial de los Estados Unidos hizo el anuncio el día 1 de noviembre. Dicen que estas pruebas que se hacen 2 al año, cada 6 meses, o sea, una cada 6 meses, estaban programadas hace años y casualmente cae el día de las elecciones. O sea, y por supuesto, bueno, tienen que avisarle a los rusos, tienen que avisarle ¿cómo es? Al código de conducta de la Haga, del Hague, ¿no? Bueno, la cosa es que hay organismos internacionales que se encargan de coordinar estas cosas para evitar que haya malos entendidos, ¿no? Que me imagino que ya todos tienen idea de por qué. Y realmente, no sé, no me pareció un buen día para hacer una prueba de un misil balístico intercontinental, aunque no tuviera una ojiva nuclear, ¿no? Ellos hacen estas pruebas para mantener, o sea, para asegurar que los misiles están funcionando bien, que apuntan a la dirección adecuada, que los mecanismos de guiado funcionan, ¿bien? Entonces, imagínense, todos los años se lanzan 2 misiles de estos, con intervalo de 6 meses. Dicho de paso, ellos no ponen un horario fijo, ¿no? Ellos ponen un horario un poco abierto, me imagino que sea en dependencia también de las condiciones atmosféricas, ¿no? Y esas cosas, pero sería bonito ver un lanzamiento de esto, ¿no? Porque eso lleva un proceso, para los que no saben cómo es eso, busquen, hay documentales en YouTube y en muchos lugares sobre cómo se lanza un misil balístico intercontinental desde un silo bajo tierra, ¿no? La tapa pesa no sé cuántas toneladas de concreto. Es una historia genial, ¿no? Y bueno, no me gusta el tema en el sentido de que nos mantenemos con una espada de Damocles constantemente arriba y normalmente vivimos nuestra vida sin pensarlo. Pero recuerden que todos los presidentes aquí llevan la famosa, ¿cómo le llaman? El fútbol, ¿no? El balón de fútbol, esa maletita donde pueden poner los códigos para lanzar los misiles nucleares en cualquier momento. Bueno, la sonda Parker, lanzada por la NASA hace unos cuantos años atrás. La sonda Parker es una sonda, es un satélite de la NASA dedicado a estudiar el Sol. ¿Bien? Y a estudiar el Sol de una forma muy curiosa, porque tenemos, por ejemplo, el SOHO, que es SOHO, que observa el Sol desde lejos con cámaras, ¿bien? Desde una relativa cercanía a la Tierra. Pero la sonda Parker, Alejandro, bienvenido, buenas noches. No te veo por acá y no te veo por acá. Te veo por la referencia. Mecho, bienvenida, buenas noches. La sonda Parker se fabricó para pasar lo más cerca posible del Sol. ¿Bien? Entonces, tiene toda una serie de mecanismos para protegerse del calor y proteger los instrumentos y todas esas cosas. Pero no solo eso, como la sonda Parker vuela tan cerca del Sol, entonces continuamente está rompiendo récords de velocidad. En esta ocasión, lo importante de esta noticia es que hoy miércoles esta sonda va a hacer un paso, como se dice, una asistencia gravitacional por el planeta Venus. Recuerden que en el sistema solar los 4 primeros planetas, que son los planetas terrestres, está
en el orden de distancia del Sol, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. ¿Bien? Entonces, Venus es un planeta que es muy similar a la Tierra en lo que respecta al tamaño y la masa. ¿Sí? Entonces, la sonda Parker lo está usando como asistencia gravitacional. Ella pasa cerca de Venus y de allí vuelve a dirigirse hacia el Sol para acelerar un poco más en su velocidad. ¿Cuál es lo interesante de esto? Bueno, que esta sonda se lanzó en el año 2018. Pero lo interesante es que cuando ha sobrevolado Venus, los científicos han usado las cámaras y los sensores que tiene esta sonda para estudiar el Sol, los han dirigido hacia Venus. Y entonces hay algo que yo no sabía y casualmente lo leo hoy en esta noticia. ¿Bien? Durante el sobrevuelo que hizo esta sonda en julio de 2020, una de las cámaras de esta sonda pudo ver a través de las nubes de Venus y parece ser que observó hasta la superficie. O sea, eso es algo sin precedentes porque Venus es un planeta que tiene atmósfera, pero la atmósfera está hecha... Alfonso, bienvenido, buenas noches. La atmósfera de Venus es más de un 98% de dióxido de carbono. ¿Bien? Ese gas que tanto nos preocupa aquí en la Tierra. Bueno, la atmósfera de Venus es un efecto invernadero, pero masivo. ¿Bien? Entonces allí las temperaturas, imagínense que son 400... La temperatura de la atmósfera de Venus en la superficie es 460 grados centígrados. O sea, 860 grados Fahrenheit. Eso es para fundir el plomo. ¿Sí? Entonces, observar esa atmósfera tiene una gran capa de nubes porque en la parte baja tiene mucho CO2, pero en las partes altas de la atmósfera hay condiciones suficientes como para que el vapor de agua pueda formar nubes incluso. Entonces, está rodeado, todo el planeta está cubierto por una gruesa capa de nubes y es prácticamente imposible ver la superficie. Entonces, la única forma que ha habido fue por ejemplo, una sonda llamada Magallanes que lanzó la NASA hace unos cuantos años atrás ya, que hizo un mapeado por radar de toda la superficie de Venus. ¿Sí? Entonces, ahora resulta que esta sonda Parker, cuando ha pasado por cerca de Venus, ha logrado penetrar en las nubes y tomar imágenes de la superficie de Venus. Entonces, ahora, con este paso que está haciendo hoy, los científicos, por supuesto, están afilándose los dientes y deben estar trabajando arduamente para tomar todas las imágenes posibles y lograr obtener data de Venus, que no es muy abundante. Venus es uno de los planetas menos explorados, ¿sí? Entre otras cosas por la dificultad. Bien, Brian Osvaldo me hace una pregunta, vamos a responder ahora inmediatamente. Venus es uno de los planetas menos explorados del sistema solar. ¿Por qué? Porque las condiciones de su atmósfera son terribles. De hecho, los únicos que han aterrizado allí de verdad fueron los soviéticos, no los rusos, los soviéticos, en los años 70. Con las sondas Venera, que Venera es Venus en ruso, ¿no? Y unas sondas que para probarlas antes de lanzarlas, las tuvieron que poner dentro de hornos de fundición de acero. O sea, para que tengan una idea de las condiciones que hay ahí. Y aún así, cuando lograron aterrizar, que eso fue todo un éxito de la tecnología soviética, duraron solamente 15 minutos en la superficie. Incluso transmitieron imágenes. Una de las últimas de ellas transmitió imágenes a color, ¿bien? Y muchos datos. Entonces, realmente Venus es un caso extremadamente difícil dentro de la familia del sistema solar. Ahora, el amigo Brian nos pregunta qué diferencia tiene la astronomía y la astrobiología. Todo lo que sea astro pertenece a la astronomía, ¿bien? Pero la astronomía es una ciencia muy ancha. Entonces, la astronomía estudia todo lo que es el universo, ¿bien? Los planetas, las estrellas, todos los astros, los cometas, los asteroides, el polvo, el gas interestelar, ¿bien? Pero la astrobiología es un segmento de la astronomía que se dedica a estudiar las posibilidades de existencia de vida extraterrestre. Bien, la astrobiología es un segmento de la astronomía. Y allí los que trabajan generalmente son biólogos. ¿Bien? También trabajan químicos y otras personas. Pero particularmente el tema fundamental es probar, o sea, analizar. Existen unos bichitos aquí, como el que me identifica a mí en mi foto de mi perfil personal, los tardígrados, ¿bien? Que le llaman también ositos de agua, y hay muchas otras, hay formas de vida que se le llaman extremófilas, que son, por ejemplo, bacterias que pueden sobrevivir dentro de un reactor nuclear, los tardígrados que pueden sobrevivir al clima del espacio, o sea, los han sacado fuera de la Estación Espacial Internacional, los han mantenido allí por 15 días, los han entrado y después, bueno, han sobrevivido y se han multiplicado. ¿Sí? Todas esas formas de vida que pueden sobrevivir en condiciones que no consideramos normales se le llaman extremófilos. ¿Sí? Y ese, el descubrimiento de eso, dicho sea de paso, gracias por la pregunta,
El descubrimiento de eso viene por uno de los viajes del proyecto Apolo, que todavía hay algunas personas que dicen que los americanos no fueron a la Luna. ¿Sí? Bueno, en una de esas pruebas, antes del proyecto Apolo se lanzaron una serie de sondas. Primero estaban las Rangers, que iban a fotografiar de cerca la superficie solar, pero su destino era impactar contra la superficie lunar de la Luna. ¿Bien? Después vinieron las sondas Surveyor, que eran de aterrizaje suave. Y entonces esas sondas tenían cámaras, tenían una serie de sensores y cosas. Creo que si mal no recuerdo, fue el Apolo 12 que aterrizó o alunizó, que sería tal vez la palabra correcta, cerca de una de estas sondas, y los astronautas recogieron la cámara de televisión que llevaba, porque recuerden, en aquella época no habían los sensores que hay ahora, ¿bien? O sea, se usaban cámaras de televisión y esas cosas. Y entonces recogieron la cámara y 2 o 3 partes más de la sonda y las trajeron de regreso aquí a la Tierra. Entonces, dentro de esa cámara, por cosas del destino, se había ido un grupo de bacterias del tipo Streptococcus. Y esa colonia de bacterias estuvo en esa cámara expuesta a las variaciones de clima en la superficie lunar, que son extremas, ¿bien? Al vacío del espacio, porque la Luna no tiene atmósfera, a la radiación, los rayos X procedentes de la galaxia, procedentes del Sol, las tormentas solares, todo aquello, rayos ultravioleta y todo aquello que quieran pensar. ¿Sí? La cosa es que cuando trajeron esas bacterias aquí, las descubrieron, se dieron cuenta que estaba allí la colonia de bacterias y las pusieron en un caldo de cultivo y no solo revivieron, sino se multiplicaron. Y ese fue el nacimiento de la astrobiología, bien, que también se le llama exobiología. ¿Okay? Depende de la persona que esté hablando sobre el tema. Pero realmente es el tema que más le interesa a las personas, porque todo el mundo quiere saber si existe vida extraterrestre. ¿Okay? Y aquí no estamos hablando de platillos voladores, esas cosas. Estamos hablando de la posibilidad de existencia de bacterias o de formas de vida superior en alguna parte del universo. ¿Sí? Entonces, aquí en el sistema solar, las partes más interesantes para ellos, ¿cuáles son? Bueno, el más cercano es Marte, el planeta Marte. ¿Sí? Pero están también las lunas de Júpiter, las lunas de Saturno, Enceladus, las lunas de Júpiter, las lunas galileanas de Júpiter, como Europa, por ejemplo, Ganímedes. Bien, que dicho sea de paso, aquí traigo una sobre Urano, que habla un poquitico sobre este tema. ¿Sí? Pero gracias por la pregunta, porque da espacio para hablar un poco sobre cosas interesantes. Bueno, la cosa es que esta sonda Parker, de la que estaba hablando, que se creó para estudiar el Sol, ha sido el objeto más rápido lanzado por el hombre. Entonces, la velocidad que va a adquirir en este próximo paso, que va a ser para Christmas, o sea, para fin de año, 25 de diciembre por ahí, va a pasar cerca del Sol nuevamente. Y esta sonda Parker va a llegar a una velocidad récord de 430.000 millas por hora, que son, para aquellos que trabajan en unidades métricas, 692.000 kilómetros por hora. Eso es una barbaridad. Es el objeto más rápido construido por el hombre. O sea, viajar hacia afuera del sistema solar es más fácil que viajar hacia el Sol. ¿Bien? O sea, es más fácil, es energéticamente más fácil lanzar un cohete hacia el espacio exterior, hacia afuera del sistema solar, que lanzarlo hacia el Sol. Requiere más energía. ¿Okay? Es más complicado. Entonces, nada, hay que esperar. Vendrán las fotos y los resultados. Esta sonda ha dado resultados muy interesantes, estudiando sobre todo la corona solar, ¿no? Que dicho sea de paso, no sé si dicen, lo que dicen los técnicos y los ingenieros, dicen que lo que van a hacer es algo similar a aterrizar en el Sol, ¿no? Eso es imposible, todo el mundo sabe que debe ser imposible, ¿no? El Sol es una esfera de gas, es una estrella. Pero es una forma bonita de decirlo, ¿no? Porque realmente pasa extremadamente cerca. Bien, un satélite, dice Mecho pregunta si los Estados Unidos somos los únicos que usamos el sistema imperial, que es como se le llama. No estoy seguro si hay algún otro lugar, creo que somos los únicos que quedamos, pero realmente Estados Unidos usa el sistema métrico también, ¿ok? O sea, es una cuestión difícil de precisar, Mecho, porque en las autopistas, las carreteras, todo eso se usan millas, que por cierto no se usan yardas y esas barbaridades, pero sí en la NASA se tiende mucho a usar unidades métricas. Recuerden que la NASA perdió una nave, no recuerdo ahora el nombre ahorita me acuerdo, creo que era un explorador que iba a estudiar la meteorología de Marte. Bien, lo lanzaron hacia Marte y uno de los instrumentos fue diseñado y fabricado por los ingleses, los británicos,
y el resto de la nave se creó aquí por la NASA. Y entonces, cuando la nave tenía que insertarse en la órbita marciana, alrededor de Marte, bien, se usa un sistema, muchas veces, que se llama frenado aerodinámico. Bien, o sea, la nave pasa a muy baja altura sobre la superficie marciana para que la atmósfera de Marte, que es muy tenue, la frene y eso reduce su velocidad. Bien, entonces se hacen 2 o 3 pasos de ese tipo y va reduciendo la velocidad de la nave hasta que se logra circularizar la órbita, hacerla lo más circular posible. En este caso, la nave cuando hizo su primer paso en la cercanía de la superficie de Marte, desapareció, se perdió contacto con ella. Y después se dieron cuenta la gente de la NASA que era que los ingleses habían usado unidades métricas y los de la NASA, los americanos, los estadounidenses, usaron unidades imperiales. El resultado es que, ya saben, ¿no? Estrellaron la nave por un desacuerdo de las unidades de medida que se usaron para la construcción de esta sonda. ¿Bien? Bueno, hablando de satélites, tenemos muchos, lo que se llaman ya micros y nanosatélites, porque los hay más pequeños todavía, nanosatélites. Pero hay muchos microsatélites que están en órbita, y aquí estamos hablando de uno particularmente que incluso pasa sobre la Antártida. En este caso es un satélite que creo que es de la compañía NanoAvionics, bien, que es de Lituania. ¿Sí? Han encontrado, estos satélites generalmente tienen la forma como de una caja, ¿sí? Son cuadrados, son un cubo, ¿sí? Y entonces pueden tener alguna antena incluida, algo eso, pero son relativamente pequeños. A ver si encuentro el tamaño de estos satélites, son extremadamente pequeños, ¿no? Pero lo interesante de esto es que después de 18 meses, después de 18 meses del lanzamiento, y tomaron, no sé cómo lograron, porque no explican aquí cómo lo hicieron, fotografías con una cámara externa, tomaron fotografías de los paneles solares del satélite y descubrieron en uno de ellos un hueco, un agujero de 0,2 pulgadas, 6 milímetros. ¿Okay? Entonces, no está claro si ese agujero fue creado por un micrometeorito, que es posible, es perfectamente posible, o fue creado por un resto de chatarra espacial. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que nos estamos acercando cada día más al famoso síndrome de Kessler. ¿Okay? Para aquellos que quieran profundizar sobre eso, búsquenlo en Wikipedia. Yo tengo abierta la página ahora, porque siempre se me confunde el nombre con otro nombre. Kessler, con doble S, con K y doble S. ¿Bien? Es el nombre de un científico norteamericano, estadounidense, que hizo esta predicción en los años 70, en el 78. ¿Sí? Un escenario en el cual, si ponemos demasiados satélites, sobre todo en órbita baja terrestre, llegaría un momento en que uno pudiera chocar con otro, y entonces eso generaría, los restos de ese a su vez impactarían con otros, y los restos de ese otro con otro, y eso generaría una reacción en cadena, una cascada, que llenaría toda la órbita baja terrestre de restos de satélites, de escombros. ¿Bien? Y eso, Nelson, bienvenido, buenas noches. Y eso nos dificultaría, nos haría imposible volver a lanzar cohetes al espacio. ¿Bien? Lanzar satélites o lanzar misiones tripuladas. Entonces, ese proceso está en camino poquito a poco. Ya hubo, aquí está recogido un impacto que yo hablé en uno de estos programas hace mucho tiempo. A ver si está recogido aquí por algún lugar. Yo lo marqué. O sea, dice la agencia espacial que hay en órbita terrestre, en órbita baja terrestre, hay 1.100.000 fragmentos de entre 0,4 a 4 pulgadas, de 1 a 10 centímetros. ¿Sí? 40.500 restos de naves espaciales de más de 4 pulgadas, más de 10 centímetros. Cualquier pedacito, por pequeño que sea, si golpea un satélite, eso es un caos, eso es un desastre. ¿Sí? Entonces, de esos 40.500 restos hay 36.800 que pueden ser seguidos por radar. La peor colisión, que es el evento que quería mencionarles, ¿bien? En órbita, fue en el año 2009, hace ya unos cuantos años de eso. ¿Bien? Un satélite Iridium, eso es una constelación de satélites de una compañía norteamericana, estadounidense, que esos satélites se usan para las personas que usan GPS, los GPS más avanzados, hay ciertos tipos, que tú tienes un botón que se llama SOS. Si tú lo aprietas, ese envía una señal al satélite y te vienen a recoger, ¿no? Es una alerta para si tú estás en un lugar incomunicado, no tienes acceso al celular y estás en peligro de vida y de vida o muerte y todo eso.
con ese sistema puedes pedir un SOS y ser rescatado, ¿no? Y ese satélite chocó con un satélite ruso militar ya muerto, que estaba totalmente exento de vida, estaba liquidado, el Cosmos 2251. Ambos chocaron en órbita y, por supuesto, el desbarate fue enorme, ¿no? Entonces, este es un proceso que está en camino y, como todo lo que hacemos nosotros, tendemos a llenar la Tierra de basura, ¿no? Pues el espacio también. Wilfredo, bienvenido, buenas noches. ¿Había alguien por aquí que me hizo alguna pregunta? No puedo, no veo. Bueno, buenas noches, Wilfredo. Bueno, vamos a continuar con las noticias. Hablé del síndrome de Kessler. Bien, por primera vez tenemos satélites en órbita que pueden detectar el plástico en las playas. Recuerden aquí que todos los programas hablamos algo sobre la contaminación de plástico en el planeta Tierra, ¿verdad? Bueno, este es un tema complicado. Disculpen. Recuerden que hemos detectado plástico, ¿dónde? Esto ya casi que es de memoria, ¿no? En la sangre del ser humano, hemos detectado plástico en los tejidos de los músculos, hemos detectado plástico en los tejidos del corazón, en los pulmones, en el cerebro, hemos detectado plástico en la placenta humana, hemos detectado plástico en la leche materna humana. Estamos llenos de plástico por todos lados, ¿no? Entonces, la NASA ahora se está enfocando en lograr tener una idea de la abundancia de plásticos en la superficie terrestre, y un problema difícil de detectar es sobre todo en las playas, porque la arena tiende a enmascarar la señal, ¿sí? Entonces, ahora han creado una nueva tecnología de satélite que permite identificar no solo si hay plásticos o no en las playas, sino dividirlos en ciertos tipos de plásticos, ¿bien? Entonces, estos satélites están a 600 kilómetros de altura, 372 millas, o sea, bastante alto, ¿sí? Esta es una buena noticia, porque quiere decir, bueno, no quiere decir que vayamos a resolver el problema, pero esto nos da una idea de cómo resolverlo, de cuán grave es el problema y cuáles son los efectos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, los científicos dicen que están comenzando a usar, esto se llama, han creado para esto, o sea, después que tú creas el instrumento para hacer una medición, tú tienes que calibrarlo, ¿bien? A veces se colocan cosas en el terreno para que el satélite las observe y las mida y sirven de calibración para el satélite, para los instrumentos. Entonces han creado el índice de debris, que es basura, el índice de basura plástica en las playas. BPDI se llama, BPDI, por las siglas en inglés, ¿no? Índice de basura plástica que está acumulado en las playas. ¿Sí? Es una fórmula matemática que define cuánta luz refleja todo ese plástico que hay en las playas. ¿Sí? Dicen que de igual forma hay satélites que tienen índices similares para medir los fuegos, por ejemplo, los fuegos en los bosques y esas cosas. Bueno, un dúo, padre e hija, han logrado craquear, han logrado abrir un código alien enviado desde el espacio, un código alienígena en una señal enviada desde el espacio. Y antes de que nadie se mande a correr, ¿bien? Vamos a aclarar que esto fue un experimento de la NASA, ¿bien? Enviando desde un satélite que, dicho sea de paso, está en Marte, en órbita alrededor de Marte, que se llama el ExoMars Trace Gas Orbiter, o sea, el orbitador de seguimiento de trazas gaseosas, ExoMars, que dicho sea de paso, ExoMars debe ser de la agencia europea, exactamente, de la ESO. ¿Bien? Y entonces ellos en mayo del 2023 enviaron una señal hacia la Tierra codificada. Y la idea era que científicos ciudadanos, recuerden que hemos hablado sobre eso, dicho sea de paso, tengo una aplicación que acabo de instalar para el que quiera buscar agujeros negros, quiera ser científico ciudadano buscando agujeros negros. Hay una aplicación que la instalé en el teléfono, todavía no la he puesto, la abrí, pero no he estudiado cómo es que se hace el trabajo, ¿no? Pero cualquiera puede hacerlo. La cosa es que esta señal se envió dentro de los datos que normalmente envía el satélite desde Marte hacia la Tierra, y entonces este padre e hija lograron recibir la señal y estuvieron prácticamente un año chequeando los datos hasta que han logrado romper el código que habían puesto los científicos allí. Esto es una simulación, simulando, precisamente, valga la redundancia, la llegada a una posible señal inteligente desde el espacio, ¿no? De alguna civilización inteligente. Entonces, este proyecto se llama Una señal en el espacio.
Y entonces es un proyecto que tiene que ver incluso con arte, o sea, lo han creado como no solo como una parte tecnológica, sino también como arte, ¿no? Y la idea es que personas, o sea, científicos ciudadanos puedan tratar, o sea, ver los científicos cuánto demoran, y si lo logran hacer, cuánto demoran los científicos ciudadanos en romper el código, ¿no? Identificarlo. Entonces, este dúo padre-hija, ¿bien? Estuvieron corriendo simulaciones en computadora por muchos días hasta que lograron romper el código. Entonces, lo que lograron descifrar son las estructuras de 5 aminoácidos, que son bloques de proteínas que son componentes fundamentales de la vida aquí en la Tierra. Entonces, esto es un experimento sumamente interesante porque se supone, o sea, si realmente sí existe vida inteligente en alguna parte del universo y realmente quiere contactarnos o ser contactada y está enviando mensajes al espacio, pues en algún momento pudiéramos tener un código, una señal que deberíamos tratar de identificar qué es lo que hay en el mensaje, ¿no? Entonces, por supuesto, es imposible, y eso lo aclaran los científicos, o sea, es imposible tener una idea de cómo pudiera estar constituido, cómo pudiera estar redactado un mensaje alienígena, qué tipo de información vendría ahí, cómo estaría codificada, o sea, todo eso es una gran incógnita, pero esta prueba nos ayuda a acercarnos a tener una mejor idea al respecto. Dicho sea de paso, una de las películas más famosas en este tema es la película basada en la novela de Carl Sagan, Contacto, de 1997, donde los extraterrestres nos mandan señales de radio, ¿no? Y que dicho sea de paso, lo que hacen es rebotarnos las propias señales de televisión de nosotros, que cuando nos llegan aquí, pues generan un gran problema, porque la señal que nos devuelven es nada más ni nada menos que una de las primeras transmisiones de televisión hechas en el planeta Tierra, y no era otra cosa que Adolfo Hitler dando un discurso, ¿no? Entonces, en las Olimpiadas de 1930 y pico. Entonces, todo esto, en el tema de la posibilidad de existencia de civilizaciones tecnológicamente desarrolladas, ese es un tema extraordinariamente complejo. Pero este es un posible paso de avance. Bien, conozcan al primer robot pisero. Bien, pisero. Y pisero no es de pisar, sino de pizzería, de hacer pizzas. Bien. Este robot puede preparar 80 pizzas por hora sin que nadie lo ayude. O sea, es un robot que elabora la pizza desde el inicio. El robot hace la masa, la amasa, la prepara, la corta, le pone el tomate, el queso, todo lo que lleve, la pone en el horno, la saca en el horno y se la pone lista ahí a las personas para que la recojan y se la coman. Es un robot que hace todo el trabajo. Y esto está en París, en un restaurante de París, en Francia. ¿Bien? Entonces, dicho sea de paso, el robot le han puesto Paxi con doble Z. ¿Bien? Alberto me pregunta, ¿y las señales de TV que se envían al espacio de 1936 en adelante no rebotan contra nada, nunca se reflejan y vuelven? Las señales que salen hacia el espacio. Sí, por supuesto. Si chocan contra la superficie lunar, que dicho sea de paso, eso es lo más probable, ¿no? O sea, la superficie de la Luna, que es lo que está más cerca. Si chocan contra Marte, son extraordinariamente débiles cualquier eco que tú vayas a recibir. En la medida, recuerden que es como una esfera, ¿no? Eso va creciendo en forma de una esfera. Entonces, eso crece en magnitud. A ver si me acuerdo ahora. Ahorita me acuerdo. Bueno, la cosa es que la energía se va reduciendo tanto en la medida que se va alejando de la Tierra, que llega un momento en que las señales son tan débiles que ni con un radiotelescopio de 300 metros como era el de Arecibo se pueden recibir. ¿Okay? Entonces, se han hecho cálculos. Sí se han hecho cálculos. ¿Okay? Pero también recuerden que las señales viajan a la velocidad de la luz. ¿Bien? O sea, eso quiere decir que no sé exactamente ahora, tendría que hacer cálculo de cuánto tiempo ha transcurrido en 1936 a la fecha, pero si las señales se lanzaron hace 100 años, están ahora actualmente a 100 años luz de distancia de la Tierra. ¿Okay? Eso no quiere decir, recuerden que nuestra galaxia tiene 100.000 años luz de diámetro. Entonces, realmente la esfera desde la cual se pueden recibir las señales de televisión que nosotros hemos lanzado es muy pequeña. ¿Okay? 100 y pico, 130, 150 años luz, no más que eso. De ahí para allá nadie puede tener idea que nosotros existimos observando nuestras señales de televisión o de radio. ¿Okay? Bueno, la cosa es que este Paxi, este robot, puede hacer 80 pizzas por hora y está muy interesante, ¿no? Una de las cosas interesantes es que todos estos robots, que este tiene 2 brazos, no, tiene más, son como 3 brazos por lo menos. Bueno, la cosa es que estos robots no es un robot tipo humano, ¿no? Es un aparato fijo en el piso.
pero este tipo de robot siempre está separado por un cristal de las personas que están cerca de él. ¿Sí? Los robots que trabajan en la industria de automóviles, por ejemplo, todo eso siempre tiende a estar aislado para evitar que una persona se acerque, porque un robot de esos no tiene sensores para saber que hay alguien cerca y tiene fuerza suficiente para aplastar a una persona o cortarlo en dos o hacer cualquiera de estas cosas. Pero está interesante y por supuesto sale inmediatamente la pregunta, y aquí lo entrevistan al técnico, al ingeniero que desarrolló esto. Dicen que usaron 28 ingenieros para desarrollar este robot. O sea, la labor que hacen 2 o 3 personas la hace un robot, pero para fabricar el robot hicieron falta 28 ingenieros. ¿Sí? O sea, el robot hace de todo, y para lograr que el robot haga de todo tienes que tener una serie de condiciones. No es un robot cualquiera. ¿Sí? Y como el robot no se mueve, exactamente, Mecho, como hacen los cócteles en los cruceros. Bueno, algo parecido. Yo no he viajado en crucero, ni pienso hacerlo. Pero la cosa es que este robot fue diseñado expresamente para fabricar pizza, incluyendo la masa. ¿Sí? De todas formas, cuando el robot termina la pizza, el que te trae la pizza a la mesa es una persona. ¿Sí? No es el robot. Entonces dicen que bueno, que han logrado acelerar la producción y es muy entretenido para las personas que están comiendo pizza porque ven al robot trabajando, ¿sí? Pero que al final se mantiene, al final se mantiene la parte humana, ¿no? De hacerte llegar la pizza. Mecho me pregunta por qué no me interesan los cruceros, en el sentido de que para mí el crucero es un lugar para ir a comer, que es lo mismo que puedes hacer aquí, ¿no? Ir a comer y a tomar. Y eso no tienes que ir a un crucero. Dicho sea de paso, las personas no saben el nivel de contaminación que genera un crucero. ¿Sí? Un crucero lo que deja atrás es miquimbín. O sea, solamente en combustible usa $13,000 de combustible al día. Un crucero. Para que la gente vaya allí nada más que a comer, a dormir, a emborracharse y bajar 4 o 5 horas en la playita de una islita por ahí. ¿Sí? O sea, yo no estoy en contra de que cada cual se divierta como quiera, pero sí se los digo, sin mencionar, bueno, recuerden lo que pasó con la pandemia, ¿no? Cómo los cruceros fueron un problema. Si hay un problema con enfermedad allí, eso es grave. Bien, voy a hacerles una pequeña historia. La catástrofe de Nedelín. Y lo tuve que anotar porque estos nombres, y esto ocurrió cuando la Unión Soviética, 1960, cuando estaba comenzando la carrera por crear los misiles balísticos intercontinentales, los ICBM famosos. Que dicho sea de paso, eso fue un invento de los soviéticos, no de los americanos. ¿Bien? O sea, los americanos podían poner los cohetes para atacar la Unión Soviética en Europa. ¿Bien? Pero los soviéticos no podían. Recuerden que trataron y los pusieron en Cuba, pero después tuvieron que quitarlo. ¿Bien? Entonces, los soviéticos tenían que fabricar cohetes que tenían que viajar decenas de miles de kilómetros para poder atacar a los Estados Unidos. Los Estados Unidos no lo necesitaban. Entonces, los soviéticos se vieron obligados a inventar estos cohetes balísticos intercontinentales. El resultado de eso fue que cuando tenían esos cohetes, que en este caso se llamaba el R-7, cuando lograron desarrollar esos cohetes, ya esos cohetes tenían capacidad para poner un satélite en órbita. O sea, el hecho de que los soviéticos fueron los primeros en poner un satélite en órbita se debe, entre otras cosas, a las dificultades que tenían para atacar nuclearmente a los Estados Unidos. Bien. Bueno, la cosa es que estos cohetes R-7 necesitaban, por ejemplo, oxígeno líquido. Entonces, como dije al inicio, esa prueba que hicieron aquí en Estados Unidos, que hace cada 6 meses, de un lanzamiento de un Minuteman, ¿bien? De un misil balístico intercontinental sin carga nuclear, pero para probar que funcionan y todo eso. ¿Bien? Los soviéticos, para poder lanzar uno de esos cohetes, tenían que poner combustible líquido, llenarlo de combustible líquido y de oxígeno líquido, queroseno, que se llama RP1, y oxígeno líquido. Y ese es un proceso que les tomaba días a veces. Entonces, por supuesto, bajo un ataque nuclear, una amenaza de ataque nuclear, tú no puedes tener un cohete que demore días en llenarse de combustible. Tú necesitas uno que esté listo para lanzarse. ¿Sí? Entonces crearon un proyecto que se llamó el R-16, que era con combustible hipergólico, se llama. O sea, en este caso usaban la hidracina. Son dos combustibles, son dos sustancias químicas que nada más de unirlos reaccionan. Bien, eso es extremadamente peligroso. Eso se usa todavía, eso se sigue usando en las naves espaciales, pero la hidracina es extremadamente tóxica. O sea, cuando, por ejemplo, ustedes ven al X-37, ese avión secreto de los Estados Unidos, regresar, los primeros que van a tocar eso
van con toda una vestimenta porque tiene hidracina y tiene otras cosas químicas altamente corrosivas. ¿Sí? Entonces, en este caso, los soviéticos fabricaron el R-16 que, como todo el mundo sabe, y eso sucede no solo en el mundo de los soviéticos, eso sucedía en muchas partes del mundo, sigue sucediendo. El compromiso con los políticos, ¿no? Y con los jefes del gobierno tiene que ser tal día el lanzamiento, y bueno, ese día iba todo el mundo para allá y tenía que lanzarse bajo la condición que fuera, lloviera o relampagueara. La cosa es que ese cohete tenía 2 etapas y estaban bajo el mando, este proyecto estaba bajo el mando del señor Mitrofan Nedelin. Y por eso se llama la catástrofe de Nedelin. ¿Sí? Y ese señor, que era un mariscal, ¿sí? Era jefe de no sé cuántas cosas. Bueno, él estaba frente a ese proyecto. La cosa es que cuando se va a hacer la prueba, el día de la prueba, tuvieron varias fallas en el cohete, porque todo se hizo apurado y se comenzaron a burlar ciertas medidas de seguridad. Y en un momento fallan ciertas cosas en el cohete. Y él manda a todos los ingenieros, incluyendo él mismo, y a los técnicos, a ir a ese cohete y a reparar el problema, porque estaba todo, excepto el señor Nikita Khrushchev, todos los demás del partido, ya saben, el Partido Comunista y toda esa gente estaban allí esperando que se lanzara el cohete. La cosa es que en medio de estos técnicos ingenieros analizando lo que pasaba en el cohete, alguien en el puesto de lanzamiento se dio cuenta que había un switch, un chuchito, que no estaba en la posición que debía. Y le pregunta a otra persona, le digo, este chucho no está en la posición que va, ¿lo pongo en la posición 0? Le dijeron, sí, hazlo. Y el tipo lo puso en la posición 0, y la posición 0 era el lanzamiento. Así que activó el conteo para el lanzamiento del cohete con todos los técnicos ingenieros allá alrededor del cohete, incluyendo arriba de él. ¿Okay? Entonces, en cuestión de unos minutos, la segunda etapa fue la que se activó los motores y por lo tanto la segunda etapa que está encima de la primera, que es la que más combustible tiene, los motores destruyeron la etapa inferior, aquello se transformó en una bola de candela y como tenían cámaras de vigilancia allí grabando en vivo, hay imágenes de lo que pasó allí. Y bueno, los que estaban muy cerca del cohete se transformaron, ya saben, ¿no? En velitas de... Pero los que estaban un poquitico más lejos salieron corriendo y las imágenes son terribles de ver los ingenieros y los técnicos corriendo envueltos en llamas. ¿Bien? Porque dicho sea de paso, la hidracina y todo esto son cosas... Habían acabado de echar asfalto en la carretera que llevaba hacia la plataforma de lanzamiento y ese asfalto, imagínense que la temperatura llegó a 3.000 grados Celsius. El asfalto cogió candela y todo el mundo se quemó. Ahí hubo... oficialmente la cifra era de 20 y pico muertos, pero lo que estima la CIA, que dicho sea de paso, ahora voy a decir por qué la CIA se dio cuenta que había pasado algo. Los estimados de la CIA eran que probablemente hubieran muerto entre 150 y 300 personas que hubieran en la plataforma en ese momento. ¿Sí? O sea, ahí se perdieron gran parte de los ingenieros fundamentales del programa de misiles balísticos intercontinentales de los soviéticos. Se derritieron, bueno, ya saben, no incluyendo Nedelin. El Nedelin estaba allí. O sea, ahí se quemó malanga y su puesto de vivienda. Lo que encontraron fue restos de carbón. Y se salvó el ingeniero principal, el ingeniero jefe se salvó porque fue con 2 o 3 de los otros ingenieros al búnker a fumarse un cigarro. Y en ese momento hubo la explosión, ¿no? Y ahí, bueno, ya saben. Eso ocurrió el 24 de octubre de 1960. ¿Bien? Ha sido la peor catástrofe de la historia de la cohetería en el planeta. ¿Sí? Y no tiene que ver con la cohetería civil, lamentablemente. O por suerte, no sé qué decir. Bueno, aquí hemos hablado otras veces de los FRB, Fast Radio Bursts, o sea, los pulsos rápidos de radio. ¿Bien? Son unos impulsos, son unas señales de radio de gran intensidad. Dice Mecho que hay cigarrillos que te salvan la vida. Exactamente, Mecho. Bueno, los pulsos rápidos de radio nos llegan de todas partes del universo. Eso los detectamos con radiotelescopio. Y la mayoría hasta ahora han sido un misterio. Bien, y cuando se usa la palabra misterio en ciencia, es importante decir que un misterio en ciencia es algo que no se ha resuelto, no es algo que sea misterioso. ¿Sí? O sea, es algo que no sabemos cuál es su causa, pero en algún momento lo vamos a ver. ¿Sí? Porque yo sé que muchas veces las personas cuando le escuchan la palabra misterioso, piensan en cosas de, ya saben, ¿no? Superhumanas y todo ese tipo de cosas. Bueno,
La cosa es que ahora hay un nuevo estudio sobre estos FRB, estos pulsos de radio rápidos, bien, con una nueva, han hecho un nuevo análisis con modelación de computadoras incluso, con los datos que tenían, porque estos son sumamente rápidos. O sea, estos pulsos demoran entre milisegundos y hay algunos que duran hasta algunos segundos, bien, pero suceden en cualquier parte del cielo, son inesperados. Hay algunas pocas excepciones que se repiten, pero generalmente no se repiten, bien. Entonces, aparece este nuevo estudio y han detectado que estos pulsos de radio rápido ocurren en galaxias que son muy grandes, que tienen grandes cantidades de estrellas y estrellas muy jóvenes. ¿Sí? Entonces, esto les resulta interesante a los científicos porque ellos esperaban encontrar, por supuesto, mayor cantidad de pulsos de radio rápido en galaxias más grandes que tuvieran mayor cantidad de estrellas, ¿no? Pero cuando hacen este estudio, ellos están hablando de que pudiera tener que ver con la metalicidad de la estrella. ¿Sí? O sea, que recuerden que la metalicidad para los astrónomos no es la misma definición de metal que nosotros tenemos en la vida común. ¿Sí? Para los astrónomos, las estrellas con una alta metalicidad es que contengan elementos químicos que estén por encima, en complejidad, por encima del helio. ¿Sí? Que no sea ni hidrógeno ni helio. Todo lo que esté por encima de eso, en complejidad, en número atómico, son elementos metálicos para los astrónomos, ¿bien? Incluyendo el oxígeno, ¿bien? El carbono y todo eso. Bueno, la cosa es que estamos claros, o sea, los científicos están claros que esto tiene que ver con los magnetars, que son estrellas de neutrones, que son cadáveres estelares, recuerden, estrellas que han muerto como supernova, ¿bien? Estos magnetares son restos de explosiones de supernova, que son los núcleos que eran de la estrella, que han concentrado tanto su campo magnético que, bueno, es miles de veces superior al campo magnético terrestre, ¿no? Es enorme. Son los objetos más magnéticamente fuertes de todo el planeta. ¿Sí? Y entonces, lo que no está claro es cómo se desarrolla el mecanismo, pero ya por lo menos saben en qué galaxias podemos buscarlo. ¿Bien? Las galaxias más masivas, con mayor cantidad de estrellas y que tengan estrellas más jóvenes. ¿Bien? Esto es un avance. Vamos poquito a poco, pero ya tenemos un avance. Bien. Escuchen esto. ¿Cuánto hace que ocurrió el desastre de Fukushima? El terremoto de Japón fue en el 2011. Estamos en el 2024. Recuerdan que los 4 reactores de Fukushima tuvieron problemas con los generadores, con el tsunami que entró, apagó los generadores, las baterías, se derritieron los reactores nucleares. Aquello fue, le llaman un meltdown, ¿no? Que en español sería un derretimiento. Bueno. Acaba de anunciar la compañía eléctrica de Tokio, ¿bien? Que es la que controla todo esto, que acaban de extraer con un robot la primera muestra de material nuclear de uno de estos núcleos. Después de ¿cuánto? De 15 años. ¿Cuál es la cantidad? Por ahí está, ¿okay? Desde el 2011 hasta el 2024. Ahora es que logran poner un robot, porque dicho sea de paso, como el nivel de radiación es tan alto, todos los robots que meten ahí terminan parándose, rompiéndose. ¿Okay? Y este tuvo problemas en las primeras pruebas que hicieron, se le rompieron las cámaras, pues, se las cambiaron, y bueno, ahora han logrado extraer una muestra de material nuclear, bien, de uranio, que tiene nada más y nada menos que 5 milímetros de tamaño, 0,2 pulgadas. O sea, un pedacito. Después de todos estos años, que por ahí debe estar la cifra, porque no voy a sacar la cuenta, ¿bien? Después de todos estos años, han logrado extraer un pedacito de 5 milímetros. Para que tengan una idea de cuán complicado es resolver un desastre nuclear. ¿Ven? Dicho sea de paso, las estimaciones para que, o sea, hace 13 años, después de 13 años que han logrado extraer 5 milímetros del uranio que está ahí. La cosa es que dicen que todavía deben quedar entre 30 y 40 años para terminar de solucionar, de limpiar todo eso allí. Y ya lleva 13 años. ¿Bien? Recuerden que Chernobyl está también en la cola, ¿no? Está en la línea. Bueno. Próxima noticia. Dicen que científicos acaban de romper un récord mundial en la cantidad de energía que se obtiene por fusión. ¿Okay? Aquí están los japoneses y los europeos trabajando juntos. O sea, la fusión nuclear. Recuerden que nosotros tenemos los reactores como los de Fukushima, que son de fisión con I.
nuclear, ¿bien? Que eso se dedican a romper los átomos de uranio y de plutonio, ¿bien? Pero estamos tratando de crear reactores de fusión con U, que lo que se dedica es a unir átomos de tritio, ¿bien? De deuterio, o sea, hidrógeno pesado y esas cosas, unirlos para formar helio, por ejemplo, ¿bien? Entonces, la cosa es que hay dos tipos básicos de eso. Uno es el estelerator, se llama así, y el otro es el tokamak. El tokamak es un diseño ruso, soviético, ¿bien? Soviético, que es la palabra correcta. Es como, es un tubo en forma de rosquilla, ¿sí? Y eso tiene campos magnéticos de gran intensidad generados por imanes que están enfriados a temperaturas bajísimas, cerca al cero absoluto, ¿sí? Que son, les voy a decir, las temperaturas a las que tienen que estar los imanes, menos 269 grados Celsius, que son menos 452 grados Fahrenheit. ¿Bien? Y entonces, bueno, dentro de esa rosquilla, ahí se alcanzan temperaturas de 100 millones de grados Celsius, 180 millones de grados Fahrenheit. O sea, eso es más caliente que el centro del Sol. ¿Bien? Y entonces, con esta tecnología pretendemos obtener energía que no es sucia como la de los combustibles fósiles. O sea, no genera CO2, no genera óxidos nitrosos, no genera metano y todo ese tipo de historia, ¿no? Esta sería una tecnología que sería realmente verde, ¿eh? No tiene los peligros de la tecnología de los reactores nucleares de fisión, como el de Fukushima, ¿bien? O el de Chernobyl. Este es un sistema que se apaga por sí solo, ¿sí? Y es más limpio. Entonces, ahora acaban de lograr un récord de acumulación de material que está funcionando para fusión, ¿no? Y realmente han pasado de 100, a ver dónde está el número, de tener 160, de 100 metros cúbicos a 160 metros cúbicos. O sea, 5.600 pies cúbicos. O sea, han avanzado, estamos avanzando, pero aquí advierten en estos estudios, en estos artículos siempre, que recuerden que la energía de fusión, estos reactores, no van a estar funcionando de forma práctica, dándonos energía, por lo menos hasta varias décadas en el futuro. ¿Bien? Cada vez que se habla de eso, son 20 años en el futuro y 20 años en el futuro y seguimos tirando la fecha. Recuerden que hicimos el ITER. El ITER está lo acaban de terminar en Europa. Ha costado no sé cuántos billones de dólares y está ahí parado. Y no va a comenzar a funcionar por lo menos hasta el 2035. ¿Bien? O sea, después de haberlo terminado. Y otra pregunta es, ¿de dónde van a sacar todo el combustible que se necesita? ¿Bien? Bueno, esta noticia es un poco delicada de tratar. Esta noticia es un estudio científico sobre el placer en el sexo. Y yo sé que a todo el mundo enseguida le van a brillar los ojitos y van a parar las orejas, ¿no? Pero lo menciono porque es un estudio científico. Está hablando sobre un nuevo estilo. Y y lo dicen aquí, no es nuevo. Pero bueno, oficialmente ahora se está usando mucho la palabra, que en inglés es, la voy a decir en Spanglish, shallowing, ¿okay? Que lo que quiere decir es practicar el sexo de una forma que genera más placer en la mujer sin una penetración total. ¿Sí? Entonces, en este estudio entrevistaron a miles de mujeres, ¿bien? En todo el planeta. ¿Ok? Y entonces han encontrado que 6 de cada 7 usaban ya esta técnica. Que esto no es nada nuevo. Y este shallowing, el problema con esto es que ahora está en onda en TikTok y en Facebook, en los cortos de Facebook y todas esas cosas. ¿Bien? Y en YouTube. Todo el mundo está hablando de eso. Porque por supuesto el sexo es muy importante para el ser humano. Pero realmente esto es algo que siempre ha estado en práctica. ¿Okay? Ahora lo que pasa es que ha surgido esta palabra, que dicho sea de paso, esta palabra tiene 2 años. ¿Okay? Surgió hace 2 años. Entonces, esta técnica es muy sencilla. ¿Sí? Se puede practicar con los dedos, con el instrumento original del hombre o con un juguete. ¿Sí? Y no es otra cosa, y por supuesto también con el otro instrumento que no es propio del hombre solamente, ¿no? La lengua. Pero la idea es practicar el sexo sin llegar, o sea, están haciendo, y aquí lo mencionan en el estudio científico, ¿ok? Dicen que la parte externa de los genitales femeninos está cubierta de grandes cantidades de nervios, muy sensibles. ¿Okay?
Entonces, hablan aquí de la vulva, que ese es un término científico. ¿Bien? Dicen que el 90% de todas las terminaciones nerviosas de la vagina están en la vulva, no están dentro de la vagina. ¿Sí? Entonces, y esa es lo que usa esta técnica. La idea de esta técnica es generar efecto en la parte exterior de la vagina o justo en la entrada. Y entonces dicen aquí, porque los científicos son los científicos, ¿no? A ver dónde está la cifra, porque yo me reí cuando lo leí, ¿no? Dicen que la idea es una penetración, si vas a usar penetración, de solamente un par de centímetros. Escuchen esto. O sea, no llegar hasta el fondo, sino solamente usar la parte de adelante. Bien, solamente 2 centímetros, 2 o 3 centímetros, no más que eso. Bien, por supuesto, hay tamaños y todo ese tipo de historia, ¿no? Pero los científicos parece que han medido, han tomado medidas y todo eso. Bueno, ya saben cómo son los científicos en los estudios científicos. Entonces, dicen que esto incrementa el placer femenino. Esto no es para los hombres. ¿Bien? Y entonces, bueno, hablan esto, cosas que es muy interesante, ¿no? Que muchos hemos puesto en práctica sin pensarlo, pero que ahora los científicos se han sentado a estudiarlo. ¿Bien? Y dicho sea de paso, la foto que es cabeza del artículo parece que es lo que están hablando, pero no lo es. Es un chocolate que tiene forma de naranja. Pero bueno. Bueno, saliendo de este tema calentito, este es un estudio estadístico muy breve que voy a tocar porque sé que hay personas que están siendo afectadas por esto o que les interesa el tema. ¿Sí? La edad promedio de los que compran casa en los Estados Unidos. Bien, un estudio estadístico dicen que está en el mayor nivel de edad los que compran casa actualmente. En el 2024, el promedio de los compradores de casa aquí en los Estados Unidos es de 56 años. En el 2023 era 49. O sea, las personas, ya sea, yo no sé, o sea, no está claro en el estudio. Este es el estudio de la Asociación Nacional de Realtors, de las personas esas que se dedican a vender casas. ¿Sí? Fíjense, el promedio de personas que compraban casa en el 2023, el promedio de edad de personas que compraban casa en el 2023 era 49 años. En el 2024 es 56. Escuchen esto. Y entonces también salen otros datos aquí. Dicen que el promedio de los compradores de primera vez, los que por primera vez se compran una casa, ha crecido también el promedio de edad de 35 a 38 años. Y para los que repiten, o sea, para los que compran por segunda o más veces, de 58 a 61 años. ¿Recuerdan cuando hemos hablado aquí de los jóvenes que no tienen capacidad para comprar casa por las condiciones económicas o por los problemas que hay del mercado y todo ese tipo de historias? O porque está la mayor transferencia de dinero en toda la historia de los baby boomers a las generaciones posteriores a ellos, a sus hijos. Bien. Bueno, este estudio habla, sin hablar sobre eso, pero habla de ciertas consecuencias producto de eso. ¿Okay? Dice que los compradores de primera vez están en un mínimo histórico, 24%, comparado con los compradores por primera vez antes del año 2008, antes de la famosa crisis del 2008, que eran un 40%. ¿Okay? O sea, las personas que están comprando por primera vez, que son por supuesto jóvenes, ¿bien? Se están reduciendo las cantidades. Antes eran un 40%, ahora son un 24%. Dice que también se ha incrementado en el 2024, está en un récord máximo la cantidad de compradores que pagan en cash, el 26%. O sea, yo no sé de dónde la gente saca el dinero, no lo sé, porque las casas están en un máximo de precio. No sé de dónde sacan el dinero la gente. Bien, dicen aquí, ellos explican, entre otras cosas, que parte de esos compradores en cash son personas que son adultos ya mayores que han vendido su casa y van a comprar otra. Bien, que han vendido en cash, pero no sé, al final el cash tiene que salir, al inicio, la cadena tiene que tener cash que sale de algún lado. Dicen que el 73% de los compradores de casa no tienen niños por debajo de la edad de 18 en su casa. ¿Bien? ¿Recuerdan cuántas quejas hay por ahí de los jóvenes que viven en casa con los papás? Bueno,
los que compran actualmente, el 73% no tienen hijos menores de 18 en su casa. Bueno, si lo tienen de más de 18, ya esa es otra historia. Bien, a ver qué otro dato hay por aquí interesante. Dicen que el 62% de los compradores del 2024 son parejas casadas, el 20% son mujeres solteras, el 8% son hombres solteros. Escuchen la diferencia, 8% de hombres solteros, 20% de mujeres solteras. Y el 6% son parejas pero que no están casadas. ¿Bien? Bueno, vamos con el problema de Plutón. Esto yo lo he tocado algunas veces aquí, pero sigue saliendo. O sea, recuerden que Plutón desde el año 2006 no es un planeta del sistema solar. O sea, Plutón en agosto del 2006 se le quitó la clasificación de planeta y se dejó como planeta enano. Bien. Esto ha traído un montón de discusiones que todavía están allí, se siguen. O sea, se habla de falta de democracia en la votación que hubo, todo un montón de cosas. Hay muchos problemas metidos en el tema de Plutón. Entre otras cosas, que Plutón es el único planeta descubierto por un estadounidense. ¿Bien? ¿Ok? Porque los otros, Urano y Neptuno, fueron descubiertos por europeos, si mal no recuerdo ambos. Bueno, la cosa es que cuando se descubre, Clayton Ball descubre Plutón en 1930, se estaba buscando el famoso 10º planeta, ¿verdad? Cuando se descubre Plutón y se mide su tamaño, que para medir el tamaño, incluyendo en aquella época, todavía se practica eso, se usa el albedo, o sea, la cantidad de luz que refleja el cuerpo. Para ello tienes que tener una idea de cuán reflectiva podría ser la superficie, cuál es el tamaño del cuerpo, o sea, todo eso tienes que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Bueno, la cosa es que se encontró que Plutón era demasiado pequeño. De hecho, en la actualidad sabemos que Plutón es más pequeño que la luna de la Tierra. ¿Bien? Y ya sabemos que Plutón tiene 5 lunas. Entonces, cuando se cambió la clasificación de Plutón hacia planeta enano, en el 2006, todavía no se habían descubierto las últimas lunas porque no había pasado la sonda Nuevos Horizontes que pasó hace unos años atrás, muy cerca de Plutón. Entonces, teníamos descubrimiento de Caronte, que fue en el 70 y pico, si mal no recuerdo, y 1 o 2 lunas más quizás con suerte, con el telescopio espacial Hubble. Pero en medio de todo, cuando comenzaron las discusiones de verdad, fue cuando se descubrió el planeta, que en aquel momento se consideraba planeta porque tenía el mismo tamaño de Plutón, Eris, que está también cerca de la órbita, un poco más allá de la órbita de Plutón, pero tiene el mismo tamaño de Plutón. Entonces, cuando se empezaron a descubrir cuerpos del tamaño de Plutón en las zonas cercanas a Plutón, Plutón ya no era un objeto raro ni único, y por tanto no podía ser un planeta. Yo se los digo, yo estoy de acuerdo con que Plutón haya dejado de ser un planeta oficialmente, pero entiendo también las razones históricas. ¿Ven? Por ahí se habla incluso que el famoso perro de Disney, Pluto, se le puso Pluto por Plutón. ¿Ven? Entonces, la historia es que todavía a estas alturas se está discutiendo. Parece que ahora van a ir de nuevo a proponer esto, porque recuerden que hasta ese momento no teníamos una definición de lo que significaba la palabra planeta. Entonces, allí se creó una definición que era compuesta por 3 partes, a ver si me acuerdo las 3. Una que tenía que ser un cuerpo de forma esférica, ¿bien? O sea, que tenía que tener suficiente masa para tener suficiente gravedad para generar una forma esférica. La otra es que tenía que haber limpiado su órbita. Es decir, podía ser como la Tierra, que tuviera una luna, pero no podía tener un montón de objetos del mismo tamaño de él o cercanos a su tamaño alrededor, en la misma órbita. ¿Bien? Y la otra era que girara alrededor del Sol. Entonces, eso ahora se va a volver a discutir. Yo estoy muy intrigado, muy interesado en ver cómo termina esa historia, pero lo importante allí no es que se resuelva el problema de Plutón. El problema es que se establezca una definición de planeta, porque estamos descubriendo, ya tenemos más de 5.000 planetas extrasolares descubiertos, o sea, planetas que giran alrededor de otras estrellas, y todavía no tenemos una definición de planeta. Bien, eso se le llama estupidez, no es otra cosa. Bien, somos muy lentos trabajando, sobre todo a la hora de hacer definiciones y leyes. Bien, este programa lo preparé antes de las elecciones, para que nadie vaya a pensar mal de mí, pero
salió una noticia en el sitio web Wired, y eso anda por otros lugares. Se ha descubierto, o sea, salió que Elon Musk, que por supuesto había que mencionarlo en cada programa, él comenzó a trabajar aquí en los Estados Unidos ilegalmente, sin tener autorización, sin tener visa. Entonces, eso ahora ha salido y está ahora la discusión, y vamos a ver cómo termina esa historia, bien, porque los expertos están diciendo que incluso él mintió a la hora de entrar en los Estados Unidos, en el proceso de inmigración, y eso pudieran quitarle su ciudadanía norteamericana. ¿Bien? Entonces, recuerden que él es de África del Sur, sudafricano. ¿Bien? Pero esto está muy interesante, no sé. Vamos a ver qué pasa con todo el billete que tiene, ¿no? Porque la gente que tiene billete, y todo el mundo sabe que todo el que tiene billete se desantigua, ¿no? Vamos a ver cómo termina esa historia. Bueno, dice que han observado, y este es el sitio web New Scientist, Nuevo Científico, han observado unas partículas que habían predicho hace mucho tiempo. Bueno, esto yo no lo sabíamos hecho. Dice que Elon Musk, que dicen que va a comprar CNN, no sé. Miren, yo dudo que él pueda comprar más nada, porque con lo que hizo con Twitter se ha metido en una deuda que los bancos dudo mucho que le presten más dinero para nada. ¿Bien? Pero bueno, no sé, hay todo tipo de rumores por ahí. Ya veremos qué pasa. Bueno, hace tiempo y esto tampoco yo lo sabía, esto me enteré leyendo este artículo, se advertía, o sea, se preveía, se predecía, que es la palabra correcta, que existirían unos tipos de partículas muy raras que pudieran tener masa cuando se movieran en una dirección y no tuvieran masa cuando se movieran en otra. Escuchen esto, para que vean cómo son las cosas en el mundo de las partículas elementales, ¿no? Entonces, imagínense que tú vas moviéndote hacia el frente, ¿no? De frente, y pesas 100 libras. Si de momento te mueves hacia la derecha o hacia la izquierda, ya no pesas nada. Por supuesto, eso no tiene sentido para nosotros, pero en el mundo de las partículas elementales sí, parece que sí funciona. O sea, era parte de una teoría, pero parece que ahora las están comenzando a descubrir. Y las están descubriendo, y esto yo no pude leer el artículo completo porque está detrás de una pared de pago. Tienes que pagar para poder leerlo. Bien, el descubrimiento lo han hecho en algo que llaman un semimetal. O sea, no ni siquiera un semiconductor, es un semimetal. No sé qué cosa es un semimetal, después lo voy a buscar con calma, voy a leerlo y a ver si se los traigo para el próximo programa, si no se me olvida. Pero imagínense ustedes partículas que cuando viajan en una dirección tienen masa y cuando viajan en otra no. Dicho sea de paso, hoy Pozo, el amigo astrónomo, no está aquí porque Cuba está bajo un apagón completo. Se volvió a caer el sistema electroenergético, lo dije al inicio. De Cuba no van a poder escuchar a nadie, con suerte que tenga una batería extra y eso podrá acceder al teléfono por un tiempo hasta que se caigan todas las torres de celulares y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, la cosa es que esto está sumamente interesante y no sé, pudiera ayudarnos a cambiar ciertas ideas con respecto a la física en el universo. Bien, una supernova que explotó en el año 1181. O sea, recuerden que todos estos registros de supernovas antiguas generalmente vienen de los chinos. ¿Bien? También se registraban en el mundo árabe, pero los chinos eran muy buenos en esto. ¿Bien? Y esta es de 1181. Entonces, los científicos han estado años y años y años buscando los restos de esa supernova. ¿Okay? Recuerden que una supernova es una estrella que es mucho más masiva que el Sol, que al final de su vida explota y queda nada más que el núcleo, que se forma allí, generalmente, si es un término medio de masa, se forma una estrella de neutrones. Si es más masiva, se forma un agujero negro. ¿Bien? Pero en este caso lo que quedó fue una estrella de neutrones, pero también queda todos esos restos de la estrella que fueron lanzados hacia el espacio y que se van disipando poco a poco. ¿Bien? La cosa es que ahora han observado este resto de supernova que por fin fue identificado con el telescopio Keck, con uno de los telescopios Keck, que están en Hawái. Y la cosa es que usando un instrumento especializado que permite reconstruir la forma en 3D de los objetos que están siendo observados, ¿sí?
han encontrado que los restos de esa supernova están distribuidos en forma... ¿Han visto los erizos de mar? Esos erizos que tienen los pinchos negritos y que son muy malos de caminar sobre ellos. Bueno, algo así. O sea, la forma que tienen los restos de la explosión de esta supernova es como un erizo. Esto es primera vez que lo observamos y o sea, no solo lo estamos viendo como una foto, sino que este instrumento permite tener una idea de cómo se mueven los gases y los componentes de esa nube, ¿no? Que tiene esa forma de erizo, ¿no? Entonces, aquí le dicen, bueno, que tiene forma de una flor de dandelión de esas que salen volando, ¿no? Como en Cosmos, de Carl Sagan. Pero lo interesante de esto es que hemos logrado, por primera vez, reconstruir la forma de un objeto que, dicho sea de paso, aquí no dice a qué distancia está. No veo que diga a qué distancia está de nosotros. ¿Sí? Pero esto no fue identificado, esos restos de supernova no fueron identificados hasta el año 2023. ¿Sí? Así que ha costado mucho trabajo, ha costado muchísimo trabajo. No veo que diga, los restos del material están siendo expulsados a 2,2 millones de millas por hora. Bien, 1000 kilómetros por segundo. 1000 kilómetros por segundo. 7500 años luz de la Tierra. ¿Okay? O sea, esa imagen que estamos viendo ahora, la luz salió de allí hace 7500 años. O sea, realmente es increíble lo que estamos logrando hacer. Bien. Hablando de algo, no exactamente de astrobiología, pero que se acerca lo suficiente. La luna Miranda de Urano. Recuerden que el planeta Urano, exactamente, Alfonso, una de las cosas que me ayudó, porque yo comencé antes, yo comencé con la astronomía a los 8 años, pero una de las cosas que me cautivó fue la serie Cosmos de Carl Sagan, ¿no? Que la traje de Cuba, o sea, fue uno de los discos, una de las cosas que yo traje desde Cuba para tenerla aquí como recuerdo. Bueno, la cosa es que esta luna Miranda, para aquellos que no la han visto, búsquenla en internet o en el teléfono. Miranda, se llama así, Miranda, bien, la luna de Urano. Recuerden que Urano en inglés es una cosa totalmente diferente a lo que leemos en español, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en esos temas. Pero la cosa es que esta luna, ahora un grupo de científicos, porque la superficie es muy rara, ¿sí? Y entonces los científicos han tomado las mejores fotos que tomó la sonda Voyager 2 cuando pasó cerca de Urano y con modelación de computadora han tratado de crear diferentes escenarios buscando cuál sería la estructura interior de la luna que mejor reproduciría las estructuras que vemos en la foto. ¿Sí? Esa es una forma de hacer astronomía actualmente. Bien. Entonces, el resultado es que dicen que esta luna debió tener un océano subsuperficial. Y esta es una luna pequeña, no es una luna grande como Europa, por ejemplo, o Enceladus. ¿Sí? Es una luna pequeña. Entonces, dicen que esta luna debe estar compuesta, debe tener un núcleo rocoso, posiblemente, pero en su mayoría está compuesta de amoníaco, metano y agua. ¿Bien? Y entonces, la cosa es que esta luna, que dicho sea de paso, fue descubierta por William Herschel en 1781. Ese hombre era un caballo, era un bárbaro. ¿Bien? Este planeta Urano tiene 27 lunas y tiene anillos y todo. ¿Bien? 27 lunas conocidas. Pero lo interesante de esto es que los científicos han llegado a la conclusión que esta luna, entre 100 y 500 millones de años atrás, tenía probablemente un océano subsuperficial, o sea, agua líquida debajo de una capa de hielo. De al menos, ese océano debiera tener al menos 62 millas de profundidad. O sea, imagínense los océanos aquí en la Tierra, la parte más profunda, ¿cuánto es? 11 kilómetros, eso debe ser ¿cuánto? 7 millas. Bueno, imagínense un océano de 62 millas de profundidad. Y entonces, por encima hay una capa de hielo que debiera tener 19 millas de grosor. Y eso es lo que separa ese océano líquido, de agua líquida, de el medio ambiente espacial, del vacío del espacio. ¿Sí? Entonces, dicen estos científicos, estos astrónomos, que la luna debe haberse enfriado ya bastante, pero que es muy posible que todavía haya partes de ese océano que estén derretidas, o sea, que estén en estado líquido. Entonces, por supuesto, esto para un futuro, una futura posible misión de una sonda a Urano, por supuesto, inmediatamente pondría a este satélite Miranda en el centro de observación. Y algo similar
hay un estudio similar realizado sobre la luna Titán de Saturno. Recuerde que Titán es la única luna del sistema solar que tiene atmósfera. ¿Sí? No solo tiene atmósfera, tiene lagos y ríos. Bien, tiene un ciclo hidrológico, pero ese ciclo hidrológico no es del agua, es de metano y etano, ¿verdad? Ahí llueve y todo, ahí se evapora el metano, se forman nubes y llueve metano. Hay ríos y lagos de metano. El que no lo haya visto, busque una imagen de Titán para que vea la superficie, ¿no? Porque tenemos fotos de ella, ahí pusimos una sonda. Dicho sea de paso, creo que es el lugar más lejano del sistema solar donde hemos depositado una sonda en la superficie. Bien, y entonces haciendo análisis también, incluyendo con modelación, analizando la profundidad de los cráteres que son visibles en la superficie, que no son muchos, de esta luna llamada Titán, resulta que el mejor modelo que explica la poca profundidad de estos cráteres implica que la corteza de esta luna sería una corteza de lo que llaman clatratos de metano, que no es otra cosa que agua congelada, hielo de agua con gran cantidad de burbujas de metano. Bien, debajo de esa corteza de hielo de agua con metano hay una capa de hielo de agua que le llaman hielo convectivo. O sea, es un hielo que bajo el peso, la presión de la capa de la corteza, pues se hace fluido y se mueve. ¿Okay? Después vendría un océano de agua líquida y después un hielo de alta presión y después ya el núcleo rocoso. Entonces, recuerden que acabamos de lanzar una misión, o estamos preparando, no recuerdo ahora exactamente, para una misión para depositar un dron volando, que volaría en la atmósfera de Titán para hacer varios estudios, ¿no? En varias zonas. Eso va a ser súper interesante. Repito, el que no lo haya visto, que busque las fotos que las tenemos. Bien, restricciones de mineral creadas por los chinos han creado una carrera por ciertos minerales en Australia. El problema es que los australianos usan el galio y el germanio, que son minerales que se usan en la industria electrónica. Bien, el Dragonfly, exactamente, Alfonso. El dron que quieren poner en Titán se llama Dragonfly, o sea, ¿cómo se llama esto? Libélula. Bien, sería en español. Gracias, Alfonso, no me acordaba del nombre. Bueno, la cosa es que el germanio y el galio, que normalmente exportaban los chinos, ellos están recortando la exportación porque, dicho sea de paso, o sea, hay restricciones ahora con respecto a la electrónica, a los chips, hay una competencia por quién fabrica los chips y quién no. Y entonces los chinos están comenzando a restringir la exportación de germanio y de galio. Entonces, los australianos ahora están teniendo que buscar, ¿saben dónde estos minerales? En los basureros de las minas. O sea, el mineral que se extrae en las minas de aluminio, los científicos están trabajando para procesarlo y de allí logran extraer germanio y galio. Y dicho sea de paso, algunas de estas minas de aluminio que hay en Australia, anteriormente en los años 90, extraían galio, pero como el galio no era muy interesante en aquella época, pues, y el germanio, porque se usaba más el silicio, pues se cerraron las minas. ¿Qué pasa? Que ahora el germanio y el galio valen mucho más, porque eso es parte de toda la electrónica que usamos. Así que ahora es posible que se reabran esas minas. ¿Bien? Bueno, dice que astrofísicos han medido la danza de los electrones en una estrella de neutrones. Y esto, estamos hablando de electrones relativistas que se mueven a grandes velocidades en los campos magnéticos de estas estrellas de neutrones. O sea, ¿cómo se genera una estrella de neutrones? Hemos hablado ya un poquitico aquí de ella antes en el programa. Pero, Marta, no sé si te saludé. Buenas noches. Bueno, la cosa es que estas estrellas de neutrones no es otra cosa que el resultado de la muerte de una estrella más masiva que el Sol, ¿verdad? Cuando esta estrella llega al final de su vida y explota como una supernova, las capas exteriores son lanzadas al espacio y se queda el núcleo de la estrella muy comprimido, con un diámetro de unos 15 a 20 kilómetros, ¿bien? De tamaño de una ciudad, extraordinariamente comprimido, y prácticamente toda la materia que queda allí se transforma en neutrones. O sea, los átomos, los electrones que hay en los átomos se unen con los protones que están en el centro y forman neutrones. ¿Bien? Porque la presión es enorme. Ahora, por primera vez, hemos logrado medir las condiciones de los electrones, la temperatura de los electrones que se mueven en el campo magnético de estas estrellas de neutrones
que por supuesto están muy lejos de nosotros. Y aquí están hablando particularmente de una estrella de neutrones que surgió, que este es otro mecanismo, no es ese que les mencioné. Una kilonova. La kilonova es cuando dos estrellas de neutrones, que cada una es el resultado de la explosión de una supernova, cuando se unen dos estrellas de neutrones se crea una kilonova. Es una explosión de supernova, pero mucho más grande, ¿bien? Por un mecanismo diferente. Bueno, la cosa es que han logrado medir los electrones que se mueven en los campos magnéticos de estas estrellas de neutrones. Entonces, esto es un éxito para los científicos. Estamos hablando imagínense que estamos hablando de que las condiciones en las cuales se generan estas estrellas de neutrones, o sea, en estas kilonovas, las temperaturas en el momento que se unen es tan violento, las temperaturas son tan violentas que son equivalentes a las temperaturas que hubo en el Big Bang, en el surgimiento del universo. ¿Sí? O sea, para que tengan una idea de cuán violento es el evento. Estos eventos de kilonova son raros, pero los hemos observado de vez en cuando. ¿Ve? La segunda luna de la Tierra. Ya hablamos sobre ella hace como 3 o 4 programas atrás. O sea, una mini luna, un asteroide que pasó cerca de la Tierra fue capturado por la gravedad terrestre. Y esta mini luna, o sea, a cada rato la Tierra captura un asteroide y lo retiene por un tiempo y después lo suelta de nuevo. ¿Eh? Este tipo de mini lunas no le dan una vuelta completa a la Tierra. No es como la Luna. ¿Bien? O sea, se mantienen a cierta distancia haciendo como un número 8 o cosas similares, ¿bien? Atados por la gravedad terrestre, pero no dándole la vuelta completa a la Tierra. ¿Bien? Hasta que 1 o 2 meses después, algunas semanas después, son liberados nuevamente. ¿Bien? Entonces, esta luna que fue capturada, o esta mini luna que fue capturada por la Tierra el 29 de septiembre de 2024, es un asteroide que se llama 2024 PT5. 2024 PT5. ¿Okay? Entonces, ahora la Tierra tiene 2 lunas. Pero para dentro de un par de semanas, o sea, a mitad de este mes de noviembre, esa mini luna debe desvincularse nuevamente de la Tierra y seguir su camino alrededor del Sol. ¿Okay? 2024 PT5. Papa Tango 5. Que sería como 2024 Papa Tango 5. Bien, es solamente un asteroide que tiene 37 pies de largo. ¿Okay? Y imagínense, es muy pequeño. O sea, no es una luna como tal, es un asteroide. ¿Bien? Pero esto es interesante para los astrónomos porque nos permite, como está tan cerca en estas condiciones, nos permite estudiarlo mucho mejor. Bien, una noticia que pudiera tener algo que ver con la idea de cómo se crean, cómo surgen los sistemas planetarios alrededor de las estrellas. La estrella Vega, que es visible ahora. O sea, si usted se asoma ahora al cielo nocturno y no está nublado, cosa muy rara aquí en Miami, va a ver lo que se llama el triángulo de verano. Son 3 estrellas muy brillantes, bien, que incluso se ven en la ciudad. ¿Bien? Aunque esté contaminado el cielo lumínicamente, con contaminación lumínica, usted puede ver estas estrellas porque son muy brillantes. Una de ellas es Vega, la otra es Deneb y la otra es Altair. Bien, Deneb es del cisne, Altair es del águila y Vega es de la lira. Bien, Vega es una estrella blanca muy caliente. ¿Qué sucede con Vega? Que hace unos años atrás descubrimos que tenía un anillo de polvo alrededor, girando alrededor de ella. Bien, estos anillos se presupone que recuerdan, no sé si se recuerdan de la escuela, la hipótesis de Kant y Laplace, que no era otra cosa la idea de cómo surgían los planetas. ¿Eh? O sea, surge la estrella, tiene un anillo como un disco de fonógrafo o un CD alrededor, bien, de polvo y gas, y ese material se va uniendo en un proceso conocido como acreción para formar los planetas. Bien, por eso todos los planetas giran alrededor del Sol en un mismo plano, que se llama el plano de la eclíptica, ¿verdad? Y todos en la misma dirección. Bueno, la cosa es que alrededor de Vega descubrimos un anillo de polvo y gas. Pero el anillo de polvo y gas que hay alrededor de Vega es tan plano, como se diría, tan smooth, bien, tan liso, tan parejo, que parece una tortilla. Bien, esas tortillas que hacen los mexicanos, ¿sí? Para los burritos. Entonces, aquí mencionan, y aquí es donde se hace la comparación que quiero darle en la parte importante, la estrella Fomalhaut, que ahora también está visible hacia el sur. Bien.
Fomalhaut también tiene un anillo de polvo y gas alrededor, pero ese anillo no es como el de Vega. Es un anillo que está dividido en 3 secciones, lo cual implica que hay planetas que se están formando alrededor de Fomalhaut. Entonces, la pregunta que hacen los astrónomos aquí es que ¿cómo es posible que 2 estrellas que son similares en tamaño y en temperatura y en edad tengan 2 anillos de gas y polvo tan diferentes? Que una esté formando planetas y la otra no. Y aquí es donde viene lo más importante, porque esto pudiera decirnos, porque ya, como saben, debieran saber, hemos descubierto muchos planetas girando alrededor de otras estrellas. Y la idea que tenemos actualmente es que la gran mayoría de las estrellas forman planetas alrededor de ellas. Pero si muchas estrellas se parecen a Vega, que tienen un anillo que no está formando planetas, porque es muy parejo, entonces tenemos que reducir la cantidad de planetas que nos imaginamos que existen en el universo. Eso también reduce ¿qué? Las posibilidades de encontrar o de que haya vida en otras partes del universo. Bien, porque los planetas son los lugares donde la vida va a surgir. Entonces, este es un tema sumamente importante para los astrónomos. Tratar de entender cuáles son las causas de por qué una estrella comienza a desarrollar planetas y otra, teniendo los materiales y las condiciones, no lo ha hecho. Bien, esto es muy importante, muy importante. Vaya, para compararlo en términos humanos, es como una pareja que tenga hijos y salgan por ahí ya a iniciar su vida a los 20 años y la otra tenga todavía hijos de 50 y estén todavía tomando leche en biberón ahí en su casa, ¿no? Bueno, algo así. Bueno, astrónomos han encontrado un mini black hole, un agujero negro mini. Y cuando se dice mini, es pequeño, más pequeño que los normales. Pero no es tan pequeño como ustedes se imaginan. O sea, recuerden que la clasificación, la idea que tenemos de las posibilidades de tipos de agujeros negros que existan están desde los agujeros negros primordiales, que pudieran ser tan pequeños casi como un átomo, hasta agujeros negros supermasivos que están en el centro de las galaxias, que pudieran tener, que tienen miles de millones de veces la masa de nuestro Sol. Bien. Bueno, ahora resulta que han descubierto un tipo de agujero que es mini, pero es que es más bien casi intermedio entre unos puntos que nos interesa encontrar, y este es de 3,6 masas solares. ¿Ok? O sea, es 3,6 estrellas como el Sol, todas unidas para formar un agujero negro. Este está a 5.800 años luz de la Tierra. ¿Cómo lo detectamos? Porque tiene una compañera, está acompañado. Recuerden que los agujeros negros, si están solos y no tienen nada alrededor que se estén tragando, son invisibles. Bien, este tiene una estrella gigante roja alrededor y gracias a que él se traga el material de esa estrella podemos identificarlo. Bien, entonces esto es importante para seguir teniendo una idea de cuál es la escala de existencia de los agujeros negros, porque todavía, y eso de paso, muchas cosas que desconocemos de los agujeros negros, sobre todo cuál es la física que ocurre dentro de ellos, ¿no? Dentro del famoso horizonte de sucesos. Bueno, tengo aquí esta noticia, la traía para nuestro amigo Pozo, pero bueno, no va a poder conectarse porque lamentablemente no hay electricidad en Cuba, sobre la inflación cósmica. ¿Okay? Y hay un problema con esto. O sea, en el Big Bang, en el momento que ocurre el Big Bang, posterior al suceso del surgimiento del universo, en el tiempo cero, nosotros no tenemos idea de qué ocurrió en el tiempo cero. Nosotros podemos tener una idea de lo que ocurrió unas millonésimas de segundos después. Bien, y a partir de ahí podemos reconstruir la historia del universo. Pero hay un problema en que la única forma que hemos encontrado para dar una posible solución a este problema es usando un fenómeno al que le hemos llamado la inflación, que no es otra cosa que el universo, cuando sucede el Big Bang, crece desde el tamaño de un átomo hasta el tamaño de una toronja en cuestión de milésimas de segundo o millonésimas de segundo. O sea, extremadamente rápido. Bien. Entonces, ese proceso de inflación es necesario para explicar ciertas cosas que vemos en el universo cuando lo observamos. ¿Sí? Y entonces, eso nunca ha sido demostrado en la práctica. ¿Bien? O sea, hay cosas a las cuales nosotros no podemos tener acceso. Particularmente, hay una fecha en el universo
el momento que el universo tenía unos 370.000 años de edad, que es a partir del momento en el cual se comienzan a formar los primeros átomos y el universo se hace transparente para la luz. ¿Bien? O sea, de los 370.000 años hacia atrás, por muy potentes telescopios que tengamos, no vamos a poder ver nada, porque el universo no era transparente, la luz no se movía. ¿Bien? Era constantemente siendo absorbida por la sustancia que lo componía. ¿Bien? Entonces, a partir de los 370.000 años, sí podremos ver, con suerte, si construimos un telescopio lo suficientemente potente, quizás podamos ver a partir de 370.000 años de edad del universo cómo era su estructura. ¿Bien? Pero antes de eso no. Y antes de ese proceso está la famosa inflación, que es un proceso que necesitamos, repito, para justificar ciertas cosas que vemos en las imágenes que creamos del universo, pero que no podemos probar en la práctica. ¿Bien? Y entonces aquí en este artículo se discute un poco sobre este tema y una de las posibles explicaciones que hay para eliminar esta necesidad de este proceso inflacionario, que dicho sea de paso, para algunos astrónomos es muy incómodo tener que usar este sistema, esta idea, bien, que existe la posibilidad que del otro lado, o sea, antes de que naciera nuestro universo, habría en el tiempo no cero, antes del tiempo cero, o sea, tiempo negativo, habría un antiuniverso en el cual el tiempo se movería en sentido contrario. Bien, para que tengan una idea de lo que estamos hablando, el tiempo se movería en sentido contrario y ese universo se iría comprimiendo hasta rebotar y entonces crear el Big Bang y surgir el universo en el cual habitamos nosotros. Entonces, lo que están diciendo esto lo llamarían el universo espejo. Bien, que sería igual al nuestro, pero con el tiempo transcurriendo en sentido contrario. O sea, allí en lugar del huevo caerse al piso y romperse, allí el huevo estaría roto y después se arreglaría. Bien, y las personas primero morirían antes de nacer. Bien, si existiera alguien en ese universo, ¿no? De hecho, de paso, eso ocurrió hace 13.800 millones de años o más. Bien. Déjenme ver que me quedan 2 o 3 noticias por aquí. Sí, me quedan 2 o 3. Bien, vamos a... Bueno, un estudio, y estas noticias, la última, bueno, esta noticia sobre la gota, la enfermedad de la gota. Bien. Alfonso dice que ha leído que las observaciones del telescopio James Webb, el supertelescopio de la NASA, están rompiendo las teorías del Big Bang. No. ¿Okay? O sea, cuando lees eso, estás leyendo o bien de personas que no saben lo que están escribiendo o que quieren que eso suceda. ¿Bien? Pero en realidad lo que se está necesitando, o sea, se están viendo cosas que la teoría no pronosticaba. ¿Okay? Estamos viendo galaxias muy desarrolladas con una gran cantidad de estrellas y mucho más grandes de lo que esperábamos. Pero estamos viendo galaxias que no son tan grandes como las de la actualidad. Bien, o sea, evidentemente el Big Bang ocurrió hasta ahora. Bien, pero hay cambios en los pronósticos que vamos a tener que hacer. Y eso puede implicar cambios en la teoría. Pero esos son reajustes. No es que la teoría haya dejado de funcionar. No estoy diciendo que en el futuro eso no se vaya a cambiar. ¿Okay? Porque la ciencia constantemente está descubriendo cosas y puede ser necesario cambiarlo. ¿Bien? Como sucedió con las leyes de Newton, por ejemplo, y después llegó Einstein. Es una posibilidad. ¿Bien? Bueno, la enfermedad de la gota. Hay un estudio sobre la enfermedad de la gota y nosotros tendemos a tener la idea de que la gota es por comer mucha carne, mucha proteína, ¿verdad? Bueno, dicen estos científicos en el estudio que han hecho que a veces encuentro la cantidad de personas que han puesto 120.295 personas. Les han analizado el ADN y han encontrado, dicen que han encontrado, dicho sea de paso, o sea, la cantidad de personas, el análisis es el ADN de 2.6 millones de personas, incluyendo 120.295 que tenían gota. ¿Bien? Y entonces, la conclusión que han llegado es que la gota tiene que ver con las condiciones de vida de la persona, pero que también tiene un factor hereditario, un factor que procede de alteraciones en el ADN de la persona. ¿Sí? Entonces, dicen que han encontrado 377 regiones específicas del ADN donde ciertas variaciones
pueden conllevar a la presencia de la enfermedad de la gota. Bien, entonces, bueno, no sé qué estaba diciendo Mecha aquí después. Bueno, la cosa es que esto puede cambiar la forma en que los médicos enfrenten el tratamiento de la gota. Dicen estos científicos que hay personas que están padeciendo la enfermedad de la gota y como hay una tendencia a echarles la culpa a su comportamiento y a su forma de alimentación, hay personas que padecen los dolores de la gota y no van al médico o no se lo dicen a nadie solamente para que no les digan que son unos comelones. ¿Bien? Entonces, la enfermedad de la gota dicen que son niveles altos de ácido úrico en la sangre. ¿Bien? Y esto genera cristales, o sea, agujas en forma de cristales, o sea, cristales en forma de agujas, para decirlo correctamente, en las junturas de los huesos, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Las articulaciones, es la palabra correcta. En las articulaciones de ciertos huesos. Y entonces, cuando el sistema inmune ataca a estos cristales que se forman en estas articulaciones, eso es lo que genera el dolor. Entonces dicen que este estudio demuestra que la genética también tiene influencia y que por lo tanto es importante comunicar a los médicos y a las personas que padezcan esto que no son culpables, que hay factores genéticos que están influenciando su padecimiento. Bien. Bueno, estos no sé si son congresistas o senadores, me imagino que debe haber de ambos lados. Le han escrito una carta a la EPA, a la Agencia Medioambiental de los Estados Unidos, bien, para que prohíba un pesticida que está vinculado con la enfermedad de Parkinson. Un pesticida, un matador de insectos que genera enfermedad de Parkinson en las personas. ¿Sí? Es nada más y nada menos que el paraquat. Alguna vez lo hemos mencionado aquí. Bien. Entonces, este 31 de octubre, estos congresistas o senadores, son senadores exactamente, 7 senadores le escribieron una carta a la EPA para que prohíba este weed killer. O sea, no solo es insecticida, sino también que mata hierba, un mata hierba, que se usa en las granjas aquí de los Estados Unidos y es un pesticida altamente tóxico que se ha demostrado científicamente que puede tener influencia en los casos de Alzheimer. Bien. Y entonces dicen que también congresistas, 47 congresistas ya le enviaron una carta a la EPA también pidiendo lo mismo. Bien. Entonces dicen que este paraquat también se ha demostrado científicamente que puede tener que ver con la enfermedad del Parkinson. Bien. Y de paso también genera graves impactos en el medio ambiente. Nosotros nos estamos envenenando, señoras y señores. A conciencia. A conciencia. Cada vez que tú compras algo para matar la hierbita, para no tener que cortar la hierbita de la cerca, eso te está matando. Porque eso es un veneno. ¿Okay? Eso afecta no solo a la hierba, eso va a parar al agua subterránea, va a parar al mar, termina en la cadena alimenticia y tú terminas comiéndolo. ¿Okay? Dicen que el paraquat, hay pruebas de que los riesgos de salud incluyen mayor riesgo de Parkinson. En algunos estudios dicen que hasta un 64% de incremento en la posibilidad de desarrollar Parkinson, cáncer de tiroides y otros problemas de la tiroides. Bien. Los riesgos del paraquat están bien documentados, dicen en la carta, y es irresponsable por parte de la EPA el continuar el permiso de su uso. ¿Okay? Uno de los problemas que hay con esto es que uno de los mayores productores de paraquat aquí en los Estados Unidos es una firma que se llama Internal Syngenta, que es una compañía que ha sido comprada por chinos. No les voy a decir más nada. Ya saben, ¿no? Bueno, han hecho una demostración y esto es increíble. Déjenme tomar un buchito de agua. Una demostración, porque se viene hablando de las famosas computadoras cuánticas hace mucho tiempo, que tendrían una mayor capacidad que las computadoras clásicas, esas computadoras que todos tenemos, las computadoras digitales. ¿Sí? Las computadoras cuánticas se supone que puedan realizar operaciones tan rápido y en tan gran cantidad que las computadoras clásicas nunca pudieran llegar a ello. Bien, dicen este grupo de científicos que han logrado demostrar que una computadora clásica puede
resolver un problema que una computadora cuántica no puede. Bien, entonces esta prueba se hizo en enero de este año, o sea, hace ya unos cuantos meses que se llevó a cabo, pero ahora es que han publicado los resultados. Entonces dicen que, bueno, una de las formas en que trabajan las computadoras cuánticas es mediante el famoso entrelazamiento cuántico, o sea, dos partículas que están entrelazadas de forma que tú afectas una y la otra reacciona inmediatamente. Bien, la cosa es que dentro de esto, de estas partículas entrelazadas, hay un fenómeno que esta gente han descubierto que se llama el confinamiento, ¿ok? Que es un comportamiento que tiende a afectar a las partículas, a los sistemas de partículas entrelazados. Y entonces dice que teniendo en cuenta este efecto de confinamiento que afecta la eficiencia de estos sistemas entrelazados, han logrado, con una programación adecuada, han logrado resolver un problema que supuestamente una computadora digital no iba a poder resolver, lo han logrado resolver con una computadora digital. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en primer lugar, que las computadoras cuánticas todavía no están en el nivel donde se supone que puedan llegar. En segundo, que con un poco de, ¿cómo le llaman aquí? Ingenuity en inglés. Con un poco de ingeniería, de idea, de creatividad, tú puedes lograr cosas que antes se pensaban que no eran posibles. ¿Okay? Resolver un problema que supuestamente solamente podían resolver las computadoras cuánticas y no las computadoras digitales, y lograr hacerlo con computadora digital, eso es un paso enorme. Eso puede hacernos cambiar incluso la eficiencia de nuestras computadoras digitales que usamos en las casas y los teléfonos, por ejemplo. Bien, un gen. Científicos han logrado modificar un gen que extiende la vida en un 30%. Escuchen esto. Estas pruebas se han hecho con las moscas de la fruta. Bien, que cada vez que yo me acuerdo de su nombre científico, termino pensando en la palabra pedófila. Bueno, la cosa es que siempre me confundo con eso. Bueno, la cosa es que han descubierto una proteína celular muy particular que afecta el envejecimiento. ¿Sí? Y lo importante de este estudio es que han logrado manipularla y han logrado extender la vida de estas moscas de la fruta en un 30%. O sea, si vivían 100 días, después de este proceso viven 130. Y estoy seguro que todo el mundo va a estar muy interesado en saber de esa historia, ¿no? La cosa es que esto pudiera reducir la velocidad del envejecimiento humano. Bien. Entonces, lo que han descubierto es esta proteína que está en el citoesqueleto de las células, que se llama F-actin, F-actin. Bien. Que son filamentos que están en la parte de afuera de las células. Bien. Entonces, estos filamentos ayudan a determinar la forma y el movimiento de la célula. En los sistemas que han envejecido, esto contribuye a debilitar e interrumpir, a crear daños en el citoesqueleto, que esto genera enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Bien. Entonces, en este estudio dicen que los científicos han logrado influir en este F-actin, que producto del envejecimiento comienza a acumularse en el cerebro, en las células del cerebro, en la medida que vamos envejeciendo. Y entonces, esto casi que imposibilita o limita la limpieza de las células durante la noche. O sea, retirar todos los desperdicios que sobran de la actividad celular que sucede durante el sueño. Bien. Y esta acumulación de basura celular termina dañándonos, termina acelerando nuestro envejecimiento. Bien. Entonces dicen que han logrado modificar los genes de esta proteína, de este ADN, para extender la vida en un 30%. Se enfocaron en la mosca de la fruta porque ya está mapeado todo el genoma completo de esta mosca. Bien, permitiendo a los científicos enfocarse en ciertas zonas específicas de los genes. Y entonces solamente se enfocaron en las neuronas, pero ellos dicen que esto pudiera enfocarse también en otras células del cuerpo
que pudieran ayudar a prevenir el envejecimiento de otros órganos. ¿Sí? Dicho sea de paso, esto va a demorar mucho en tener una aplicación práctica. O sea, no piensen que esto va a salir mañana al mercado. Esta es una buena noticia, pero ya saben. Y bueno, para terminar, encontré un artículo que me parece muy interesante. Y Mecho, ya que tú estás aquí, me alegro que estés aquí. 8 signos de que una persona en realidad no es una buena persona. Y esto lo traigo porque en la sociedad constantemente nos encontramos personas de todo tipo. ¿Bien? Y yo, que me considero, bien, y he escuchado eso de otra gente, me considero una buena persona, estoy seguro que todos los que están aquí lo somos, ¿bien? Pero hay personas que no son buenas personas. Entonces, ¿cuáles son los signos que pudieran llamarnos la atención sobre este tipo de personajes cuando son nuestros amigos o dicen serlo y los tenemos alrededor? Bien, son extremadamente críticos. O sea, constantemente están criticando lo que hacemos. No nos dicen algo bueno sobre lo que estamos haciendo, sino que realmente encuentran defecto en todo lo que hacemos y siempre nos están criticando. Bien, esto dicen, y ahí me echo, no sé, después si quieres te voy a llegar al artículo, dicen que esto es un síntoma de que hay algo profundamente errado en la mente de la persona. Segundo, no respetan nuestros límites. O sea, esas personas, y yo he tenido a alguien así, que te pueden llamar a cualquier hora, un ejemplo. O sea, tú le dices, mira, yo a partir de las 10 de la noche ya estoy en la cama con mi pareja, durmiendo o lo que sea, y te llama a las 11 de la noche para hablar de cualquier cosa. Bien. O te llama por teléfono, tú no le coges el teléfono porque estás haciendo algo, y 30 segundos después te vuelve a llamar y no le coges el teléfono. 30 segundos después te llama por tercera vez porque tú tienes que atenderlo. Yo he tenido ese tipo de amistad. Bien, que no respetan tus límites. Constantemente están en el chisme. Y esto para los cubanos y los latinos, la palabra chisme, ya saben. Bien, dicen que han encontrado en un estudio que en promedio, el ser humano promedio emplea 52 minutos al día para el chisme, para hablar sobre otras personas. ¿Okay? Entonces, dicen que las personas que están constantemente en el chisme no son buenas personas. ¿Okay? Que nunca están equivocados. Esta es la cuarta característica. O sea, personas que nunca admiten que se han equivocado o que nunca dicen que se han equivocado. Bien, que siempre buscan la forma de echarle culpa a los demás. Quinto, que no muestran empatía. Y esto para mí es muy importante. ¿Ok? Personas que lucen muy buenas, porque son así, o sea, incluso parece que se preocupan por ti bajo ciertas condiciones, pero cuando realmente necesitas de ellos, no están allí. Bien, tú estás para ellos, para cualquier problema que tengan, pero cuando tú necesitas de ellos, ellos no aparecen o están complicados. Siempre tienen una justificación. ¿Bien? O tienes un problema y te dicen, uy, lo siento, pero el uy, lo siento no luce real, no luce sentido, luce como para decirte lo que hay que decirte, porque es la norma. ¿Bien? Entonces, Mecho está ahí comentando, qué bien, me alegra. Sexto, toman más de lo que dan. Bien, y eso también, esos casos los hemos tenido todos alrededor, ¿verdad? Personas que no te dan, pero siempre están pidiendo. Siempre están buscando forma de que tú le des algo, de que lo ayudes en algo, pero cuando tú necesitas ayuda, no están. Bien, cuando hay un cumpleaños, cuando ellos cumpleaños, tú vas a su casa, le llevas un regalo. Cuando tú cumpleaños, ellos vienen y te traen algo extremadamente barato con mucha suerte. ¿Bien? Que no es por el valor de lo que sea, ¿bien? Pero exactamente, y si no les das, exactamente, Alfonso, si no les das, entonces tú eres el malo. ¿Bien? Que es parte de la cosa, ¿no? De que siempre echarle la culpa al otro y hacerse, que aquí viene el otro que habla sobre eso. ¿Bien? Entonces, amigos que siempre piden favores, pero que cuando tú se los pides a ellos, no pueden. Aquellos que, el séptimo, aquellos que siempre están jugando a ser la víctima. Exactamente, Alfonso, como decías, ¿no? Aquellos que siempre son la víctima del problema. ¿Sí? O sea,
que tiene que ver también con que siempre te echan la culpa a ti, ¿no? O a los demás. Exactamente, Mecho. A veces tú le das el regalo y no les gusta. ¿Okay? Que eso es esa es otra parte del problema. Entonces, aquellos que siempre están jugando a ser la víctima, todos los hemos conocido. Están en nuestros centros de trabajo, están en nuestras cuadras, están en nuestras familias a veces incluso. Bien. Esto implica que esa persona no acepta responsabilidad por las cosas que hace en su vida. Bien. Y como dijimos anteriormente, tiende a echarle la culpa a otro, ¿no? Porque el hecho de sentirte la víctima implica que la culpa es de otro, ¿verdad? Que es el otro que está causando el problema. El 8, son deshonestos. Y eso también todos hemos chocado con eso. Lamentablemente. Bien. A veces somos estafados, ¿verdad? A todos nos ha pasado. Nos venden algo que no sirve con tal de coger el dinero. Nos dicen que nos van a hacer un servicio y el servicio que nos hacen, si lo hacen, es una basura. A veces ni lo hacen. Bien, a veces piden dinero. Está también el que te pide dinero prestado y no te lo devuelve. Bien, hay de todo. Pero este último, la persona que es deshonesta, estaba leyendo en inglés, leyendo en inglés y hablando en Spanglish. La persona que es deshonesta, particularmente, tiende a ser muy visible. Bien, y miren hay 8 características negativas que hemos puesto aquí. Y a veces tenemos alrededor personas que lucen muy buenas, que están siempre al lado nuestro, que las tenemos todos los días, queriendo conversar con nosotros, por ejemplo, porque a veces, como son los que son, no tienen ni amistades con quien conversar, porque yo he tenido amistades así. ¿Bien? Al final, esas cosas, como se hace con la basura, tienes que barrerlo y sacarlo de tu casa o de tu vida. Y tienes que detectarlos a tiempo, antes de que tú termines enredado en algo con ellos. ¿Bien? Exactamente, Mecho. Dice que no te escuchan, solo quieren desahogarse ellos. Exactamente. Esos que siempre están hablando y cuando tú hablas, no te escuchan. También. Hay de todo. Bien. O sea, hay muchos tipos, pero todos desembocan en la misma historia. No son buenas personas. Personas tóxicas. Lo acaba de mencionar Mecho. Mecho, exactamente. Personas tóxicas. Esa es la clasificación que le tenemos, ¿no? En la sociedad. Personas tóxicas. Y realmente a veces cuesta trabajo salir de ella. Si tienes alguien en la familia así, es un problema. Si tienes una amistad así, es un poco más fácil salir de ella. Pero si es un compañero de trabajo y si es un jefe, es un problema. Es más fácil salir tú del problema que sacarlo a ellos de tu vida. Tienes que buscarte otro puesto de trabajo en otro lugar. Porque realmente no hay forma de salir de eso. Bueno, vamos a dejarlo aquí, 1:50. Espero que les hayan interesado los temas que tocamos. Recuerden que estos shows, estas charlas se ponen en forma de podcast en Spotify, que salen ya mañana. Esta noche yo lo edito y yo cuando termino aquí yo no me acuesto. Yo tengo que terminar de bajar el audio, editarlo y todo eso y subirlo a Spotify. Están en mi YouTube personal de Astro Heredero en forma de audio. Y están en la emisora de radio online Radio Ciencia 21. Bien, que allí están las 24 horas del día transmitiéndose todos los programas, tanto estos de los miércoles de astronomía, ciencias y tecnología, como los de los domingos sobre la emergencia climática. Bien, muchas gracias a todos por los likes, gracias por los corazoncitos, gracias por compartir este tiempo conmigo y aprovecharlo lo mejor posible aprendiendo cosas interesantes, ¿no? Dándole comida al cerebro, como se dice. Y, por favor, si pueden, lo único que les pido es si pueden compartirlo, se los agradezco mucho. Gracias a Mecho, que siempre le pide a la gente que lo compartan. Mecho siempre está ahí detrás apoyándome. Gracias a Alfonso, a Zoraida, a todos los que están por acá todas las noches, a los Nelson 1 y 2, a todo el mundo, todos los que están por acá. Gracias por la compañía. Y todavía a estas alturas, Facebook me está poniendo 0 personas participando aquí. Tiene un número 0 ahí al lado de la estrellita ahí arriba. Ya saben cómo es Facebook, ¿bien? Si Facebook me lo permite, después les respondo las preguntas que me puedan dejar acá, si hay alguna que no he respondido aquí. Y nada, los invito como siempre. Recuerden que los miércoles estoy aquí a las 8 de la noche en vivo y los domingos a las 8 de la noche en vivo hablando sobre la emergencia climática. Gracias a todos, buenas noches, que descansen y bueno, tengan un buen fin de semana y nos vemos
si quieren participar el domingo a las 8 de la noche en vivo aquí en Facebook. Chao, que descansen.